Bueno, agradezco mucho la invitación que se me ha hecho a participar con ustedes de esta conversación. Yo le llamaría mejor una conversación más que una conferencia o algo así, ¿no? Eh, Tal como ha dicho Dani, tengo alguna larga trayectoria en materias de acompañamiento de partidos políticos, especialmente en América Latina. Me ha tocado asesorar a 14 partidos políticos en 14 países distintos de América Latina. Y eso me ha dado una experiencia y un bagaje que quiero compartir con ustedes, ¿no? También me ha tocado acompañar el proceso político de muchos líderes y lideresas, a veces por periodos largos de tiempo, lo que creo que me da un acercamiento que puede ser valioso para ustedes en estas materias, ¿no? Hoy me propongo presentar un tema ambicioso, diría yo, que tiene que ver con un rediseño ético y estratégico de los partidos políticos en el escenario global. Esto me parece a mí que es una urgencia, no solo una necesidad, es una urgencia. Y en consecuencia quisiera, como ha dicho también Dani, dividir esta presentación en dos partes. Una inicial que pretende precisamente mostrar el escenario en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿no? El escenario que nos toca vivir no es precisamente muy sencillo. Estamos requiriendo conocer las claves interpretativas del escenario que nos toca vivir. En consecuencia, esta primera parte le he denominado el contexto, nuevos paradigmas y una mirada prospectiva en la necesidad de la búsqueda de una ética global. Esto a mí me parece muy importante porque el camino hacia el cual deberíamos dirigir nuestras ideas, y en el caso de quienes asesoran a políticos o partidos políticos, me parece a mí que tenemos que avanzar hacia un consenso global respecto de ciertos parámetros mínimos éticos que nos permitan convivir. En ese sentido es que me gustaría en esta primera parte abordar cómo percibo yo ese contexto, cuáles son las claves interpretativas que ese contexto nos presenta y de esa manera poder aterrizar en el tema que nos convoca principalmente en la segunda parte. Comencemos entonces. Les quiero traer al presente una imagen del pasado. Esta imagen que están viendo corresponde a un matrimonio joven que vivía en la ciudad de Pompeya el año 79, para ser exacto, el año 79 después de Cristo, ¿no? Hace ya un buen rato. Esta pareja vivía en Pompeya, ¿no? Una ciudad amenazada permanentemente por el Vesubio. No sé si la vida de esa ciudad era precisamente muy tranquila, porque el Vesubio cada cierto rato les avisaba su presencia, ¿no? Y en consecuencia había una amenaza latente permanente para los habitantes de esta ciudad. Esta imagen que ven es un fresco, es una pintura que estaba en la puerta de la casa de este matrimonio. En consecuencia, cuando usted llegaba allí, lo primero que veía, la bienvenida, estaba dada por esta imagen que ellos decidieron estampar en el portal de su casa. Él se llama Terentius Neo. Ella no lo sabemos. Miren ustedes cómo el machismo tiene resabios muy antiguos, ¿no? Él es un pequeño comerciante y bueno, vivían en esta ciudad, como digo, una ciudad cuyo desentierro lento a lo largo de los años ha ido mostrando la vida tal cual ocurría en Pompeya de ese tiempo. Esto es lo interesante del desentierro de Pompeya. El Vesubio y la erupción volcánica que sobrevino el año 79 dejó la ciudad en las condiciones exactas en las que la gente vivía y fue sepultada bajo las cenizas del volcán. En consecuencia, mucha gente ni siquiera alcanzó a salir de sus casas y murió en esas condiciones bastante dramáticas, pero que
curiosamente, a lo largo de los años, nos permite conocer exactamente cómo vivían los habitantes de Pompeya. Bueno, este matrimonio, como les digo, hizo pintar esta imagen en la portada de su casa y, claro, nos dan la bienvenida sobre la base de lo que para ellos era importante en la vida. Ella tiene en su mano un punzón y una tablilla de cera, que era la forma en que en esa época se escribía. Él, por su parte, tiene en su mano un rollo de papel, un papiro, que también es una forma de cómo se conservaba la historia y lo que la gente pensaba en la época. Me parece a mí que esta imagen nos trae al presente una idea que quiero transmitir, que tiene que ver con, primero, el riesgo permanente que significa estar en un lugar bajo una amenaza constante. Y por otro lado, un matrimonio joven, lleno de vida, que nos invita a su casa y nos presenta esta imagen que nos recuerda lo que para ellos es fundamental, que tiene que ver con la comunicación de las ideas, con la historia de las personas. Y eso revela aquello que para alguien es prioritario en un escenario de riesgo. Lo que yo quisiera plantear es qué es para nosotros lo importante en este momento en una situación de riesgo. Me parece que estamos en una situación de riesgo. Los que estamos acá, o buena parte de los que seguramente están aquí participando de esta sesión, tienen la responsabilidad de liderar. Me imagino que ustedes también ejercen liderazgo en distintos ámbitos, o les toca acompañar a líderes que están en el desarrollo y en el ejercicio de su liderazgo, ¿no? En consecuencia, estamos hablando de personas que son capaces de influir en los acontecimientos próximos o futuros en un escenario global que tiene muy claras características, ¿no? Es un escenario líquido, al estilo del lenguaje de Bauman, es volátil y está cargado de incertidumbre. Esa es la situación que vivimos hoy día. Sin embargo, lo que ocurre normalmente con los líderes que son capaces de influir es que generan y movilizan las esperanzas de la gente. Y es muy probable que allí sea el punto que genera la enorme responsabilidad de hacer bien las cosas, ¿no? Cuando un líder desarrolla un buen liderazgo, lo que genera es esto que yo llamo la movilización de las esperanzas, ¿no? Y cuando esas esperanzas se traicionan, el dolor es muy duro, y creo que buena parte de lo que está ocurriendo hoy día, o lo que le está ocurriendo a la política en términos negativos, es que se ha traicionado la esperanza de mucha gente que había confiado en un proyecto que se le proponía. Entonces, nuestra tarea, o la tarea de algunos de ustedes seguramente, es orientar a quienes van a alcanzar el poder, quienes van a administrar el poder político, por cierto, ¿no? Y el punto es, ¿qué pasará con aquella capacidad que tiene el poder de transformar la realidad, ¿no? ¿Y qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre con ese ejercicio del poder que nos permite cambiar la realidad? La capacidad transformadora del poder es neutra. Ese poder existe, sin duda, ¿no? Pero es variable. Depende de quién use y cómo use ese poder, es lo que resultará como un cambio real de esa realidad que se busca cambiar, ¿no? Y la dirección de ese cambio dependerá, por cierto, de las características no solo del proyecto político de ese líder o de esa lideresa, sino que de cómo eso se pone en práctica, ¿no? Y ahí se juega, obviamente, las características de esos cambios, ¿no? Lo que me parece interesante es verificar es verificar si estos líderes políticos actuales, y estoy hablando en general, ideológicamente transversal, ¿no? Si estos líderes políticos, el sistema general de partidos que tenemos en nuestros países, y en general la democracia, está respondiendo efectivamente o suficientemente a esta realidad de cambio epocal que estamos viviendo.
Al respecto, quiero traer las palabras de Daniel Innerarity, un pensador que según algunos expertos es uno de los más influyentes del mundo en este momento, que escribió hace algún tiempo este artículo llamado La democracia amenazada.